Muchas gracias, José Luis. ¿Se oye bien? Porque parece ser que van a tener ustedes esto colgado por algún lado, ¿eh? Para mí es un placer estar hoy aquí, un placer especial, por muchas cosas, ¿eh? En primer lugar, las palabras de José Luis García Guerrero atribúyanlo solamente a que somos amigos, por lo tanto, los amigos hablamos bien de los amigos y nada más, ¿eh? Yo no soy experto en nada y seguramente se den cuenta hoy cuando termine mi intervención. Entonces, empiezo agradeciéndole a José Luis que me haya invitado, pero toda el área de Derecho Constitucional y que algunos estén hoy aquí presentes. Para mí es un placer tenerlos. Para mí es un placer estar aquí en Albacete. Yo soy de Albacete, soy nacido, criado y vivo en Albacete. Y también pues porque tengo vínculos especialmente familiares con el grupo por varias razones, ¿eh? Y algunos lo sabrán, pero otros no pasa nada. Yo no sé cómo encarar esto, porque yo soy profesor de una universidad a distancia en la que los docentes tenemos la suerte de no dar clase, ¿eh? Entonces nos dedicamos mucho a la investigación, pues por eso desarrollamos mucho más la investigación y tenemos toda clase. Para mí es un gusto tener a tanta gente joven, ¿eh?, aquí en clase. Y a mí me decían que esto lo encarara como, seguramente algunos de ustedes van a ser la primera vez que tengan acceso a esta explicación sobre qué es la justicia constitucional, pero claro, también un docente y un investigador, un profesor de universidad no puede renunciar, a meter algunas cositas por ahí, que son exclusivamente idea mía, es decir, entonces ustedes no tienen por qué compartir lo que yo les hable de la justicia constitucional en algunas cosas, porque yo soy especialmente crítico con el desarrollo, al menos que ha alcanzado en España la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, especialmente crítico, cada vez más crítico, aunque reconozco la labor tan importante que ha desarrollado nuestro Tribunal Constitucional. Entonces me oirán decir algunas cosas con las que ustedes no tienen que estar en absoluto de acuerdo, ¿eh? Cuando se habla de justicia constitucional, hay que hablar de la defensa de la Constitución y hay que hablar de dos tipos de defensa de la Constitución. Hay una defensa política de la Constitución y una defensa jurídica. La defensa política de la Constitución se produce cuando la Constitución se defiende ante situaciones de alteración política, cuando una Constitución se ve en peligro porque el orden democrático constitucional se ve alterado. Hay unos mecanismos de defensa que establece la propia Constitución, que son los estados excepcionales. Pero hay una defensa jurídica de la Constitución. La Constitución también se defiende jurídicamente frente a posibles ataques que se pueden producir o que de hecho se producen y que se producen con más habitualidad de lo que debería de ser, y sobre todo por ataques de los propios poderes públicos. El poder público, cuando se detenta al poder, tiende a ser expansivo, el poder tiende a extenderse y a vulnerar el propio orden legal, y para eso existe una serie de mecanismos que establece la propia Constitución. Hablar de la justicia constitucional es un tema muy importante. Es parte o es base de un sistema constitucional democrático, es un elemento imprescindible, ha tenido un desarrollo muy importante. La justicia constitucional se ve permanentemente en debate frente a la democracia, y esto lo oímos con mucha frecuencia, cómo el Tribunal Constitucional va a ir en contra de una decisión que ha adoptado un Parlamento democráticamente elegido. Eso lo pueden ustedes oír hablar de esto a Artur Mas, a Junqueras, etcétera, etcétera, en España en concreto, con el caso de Cataluña, pero en todos los sistemas constitucionales democráticos de casi todo el mundo. ¿Cómo el Tribunal Constitucional va a echar para atrás lo que ha dicho el pueblo catalán, o lo que ha dicho el pueblo español, o lo que ha dicho el pueblo alemán o el pueblo francés? Es un tema tan importante que los tribunales constitucionales han llegado a constituirse en elementos importantes de control político y han dado lugar o pueden dar lugar a lo que algunas corrientes más recientes hablan de prostitución constitucional. Se dice así. Lo que tenemos ahora en España de justicia constitucional es lo mismo
que se planteó en el año 78, es lo mismo que se planteó Marbury en el caso, el juez Marshall en el año 1803, o es lo mismo que se planteó Kelsen en Alemania. Seguramente no, o al menos yo pienso que no. Cuando hablamos de justicia constitucional, evidentemente hay que hablar de los orígenes. A mí me han dicho que les explique esto un poquito, pues yo les hablo de los orígenes. Los orígenes de la justicia constitucional surge históricamente, bueno, pues frente al abuso del poder, frente al abuso del legislador. Surge en dos momentos históricos muy distintos y en dos partes del mundo muy distintas. Primero en Estados Unidos y el desarrollo que adquiere posteriormente en Europa, en la Alemania de Kelsen, en dos procesos totalmente distintos. En Alemania, mucho más tarde, cuando la Constitución se hace democrática. En Estados Unidos, previamente, cuando la democracia se hace constitucional. Son dos procesos totalmente inversos. No sé si han oído hablar de la famosa sentencia del juez Marshall en el caso Marbury-Madison, en el año 1803, aunque había precedentes anteriores, ya se hablaba, y tienen ustedes ahí algunos, pero se dice, y yo creo que es verdad, que es una de las sentencias más importantes, si no la más importante, la sentencia judicial que ha habido en el mundo, y además, sobre todo, teniendo en cuenta en el momento en que se produce. Yo les cuento el caso. 1803, elecciones presidenciales, Thomas Jefferson, que es un republicano demócrata, triunfa frente a Adams, que es federalista, y como al poder nunca le gusta perder, los últimos momentos en el que el federalismo se veía que perdía las elecciones, adopta una serie de decisiones, entre ellas el nombramiento de más de 40 jueces de paz en el Distrito de Columbia. Esto de controlar el poder judicial, si ustedes se dan cuenta, no es nada novedoso. Desde el año 1803 el poder ya quería controlar. El poder judicial es muy importante. Bueno, resulta que se aprueba el nombramiento, el Senado aprueba el nombramiento, se firman los nombramientos, hay que repartir las actas, se reparten las actas de todos los jueces, pero de algunos no. Y el nuevo secretario de Estado, que tiene que repartir las actas, se niega a entregar algunas actas a los jueces de paz. A uno de ellos, al que no se le entrega, es a Marbury. El secretario encargado de entregar las actas era Madison. Se produce un enfrentamiento, Marbury reclama ante el Tribunal Supremo, no les voy a contar todo el caso, pero el juez Marshall, que es un magistrado del Tribunal Supremo, lo que dijo es: la ley en virtud de la cual al Tribunal Supremo de los Estados Unidos se le atribuye la competencia para resolver este asunto es inconstitucional o no es conforme con las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo me inhibo del caso, esto no se puede resolver, porque una norma que va en contra de la Constitución no se puede aplicar. Bien, ese es el origen. Perdón. A ver. Es que algo me ha saltado. Sí, pero no me deja. ¿No? Vamos a ver un momentito. ¿Qué pasa? No se preocupen que esto tiene solución, es una solución inmediata. A ver. Ahora, ¿Sí? vale, sí, vale. Bueno. Ustedes ya han oído hablar, creo que ya han oído hablar, ya les han explicado el concepto racional normativo de la Constitución. Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Nos planteamos entonces una ley que va en contra de la Constitución. Una ley puede ir en contra de la Constitución. ¿La Constitución es la norma más importante que hay en el ordenamiento jurídico de un Estado? ¿Sí o no? Si sí es la norma, ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. Claro, sitúense en los Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema presidencialista donde hay una separación total de poderes y donde los poderes no se invaden uno a otro. Bueno, la autoridad de los legisladores es un poder establecido por la Constitución. La Constitución le da sus poderes. El juez es garante de los derechos, de las libertades de la Constitución, pero no puede inmiscuirse en la labor del legislador, perdón. En Europa, la justicia constitucional surge mucho después que en Estados Unidos.
Eso no quiere decir que no haya habido intentos de control del ejercicio del poder y de la defensa de la Constitución, pero claro, es que partíamos de premisas totalmente distintas. Nosotros teníamos un sistema en el que la Constitución no es norma suprema. En el desarrollo europeo caben dos situaciones que son un poco, o que nos han lastrado mucho el desarrollo en Europa. Por un lado, han oído ustedes hablar de Rousseau, la idea rousseauiana de la voluntad popular. El Parlamento es depositario de la voluntad popular. ¿Cómo se va a equivocar el Parlamento? ¿Cómo el Parlamento va a dictar normas que van en contra de la Constitución? Eso, es decir, el Parlamento es infalible, no se puede equivocar bajo ningún concepto. Claro, eso es un auténtico error. La Constitución no es, además, no está entendida como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Cuando se desarrolla la idea kelseniana de un sistema normativo que está perfectamente estructurado y que está ordenado como una pirámide a cuya cabeza está la Constitución, se determina la idea de que ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. Surge, por lo tanto, otro concepto de control de constitucionalidad. Los primeros sujetos que se convierten en auténticos tribunales constitucionales son los jueces norteamericanos, pero los jueces ordinarios en Estados Unidos. Ahora, posteriormente iremos viendo cómo va evolucionando. Bueno, perdón por tengo ustedes un sonido muy potente. Vale. El control de constitucionalidad se puede otorgar a órganos políticos o a órganos jurisdiccionales. Bueno. Como órganos políticos se suele citar el ejemplo francés, el Consejo Constitucional francés, pero la mayoría de los sistemas son sistemas jurisdiccionales. Bien, creando órganos especializados o bien atribuyendo a todos los jueces el control de constitucionalidad. ¿Qué ventajas aporta unos y otros? Bueno, hoy en día esto que les voy a decir ya no vale, porque hoy en día el sistema está totalmente mezclado. Los tribunales constitucionales hoy en día son órganos políticos y jurisdiccionales, las dos cosas. Y ejercen control político, tanto como jurisdiccional, o más político que jurisdiccional. Y ahora les cuento algunos casos. Atribuir a órganos judiciales el control de constitucionalidad o a órganos jurisdiccionales tiene la ventaja de que el juez es un poder independiente, o debería serlo independiente, que está alejado, que es imparcial, que es objetivo, y además el procedimiento judicial ofrece una serie de ventajas frente al control puramente político. Lo he hecho para que no se duerman, O sea, entiendan que de 1:30 a 2:30 que yo venga aquí a hablarles de esto es un poco duro. Bueno, en el sistema norteamericano, tal y como parte en su origen, con un sistema de separación de poderes donde el judicial no puede interferir en el legislador, el juez que considere que una norma va en contra de la Constitución, cualquier juez que considere que una norma va en contra de la Constitución, no puede anularla, porque el órgano que no ha aprobado no lo puede anular. ¿Qué tendría que hacer el juez entonces? No aplicar la norma, porque en el caso de Estados Unidos el control de constitucionalidad se aplica al caso concreto, es decir, un juez está resolviendo un asunto y duda de la constitucionalidad. Hay una relación entre dos partes solamente. Por lo tanto, el juez no aplica esa resolución. Esto lo tendrían que haber aprendido también nuestros propios jueces en España. Bueno, no se declara la nulidad. El órgano que no aprueba no elimina. En el modelo que establece Kelsen, lo que se establece es, hablamos de sistemas que no son presidenciales, son parlamentarios, semiparlamentarios o semipresidencialistas. Kelsen lo que defiende es la creación de un órgano especial, un órgano ad hoc, que esté situado fuera del poder legislador, fuera del poder ejecutivo y, por supuesto, al margen del poder judicial, compuesto por expertos en la materia, especialistas en derecho, juristas,
de reconocido prestigio y con un número muy reducido. Y que no sea un órgano que pueda actuar de oficio, sino que actúa a instancia de parte y solamente están legitimados determinados sujetos o determinados colectivos o determinados grupos de poderes. Frente al sistema norteamericano, en el que el juez inaplica la norma, aquí, como son órganos situados al margen del resto de los poderes, el juez que considera que una norma es inconstitucional declara su nulidad de la norma completa cuando la norma es totalmente inconstitucional, o de una parte de la norma cuando es una parte, un precepto, varios preceptos, etcétera, etcétera. Pero tiene eficacia erga omnes. Lo que es inconstitucional para uno es inconstitucional para todos. Una norma no puede ir en contra de la Constitución, por lo tanto, no se puede aplicar. Esta idea de Kelsen altera ya en sus orígenes la conformación que hasta este momento tenemos de los poderes públicos. Claro, nosotros en Europa no nos planteamos, no hay duda de que el Parlamento, que había sido infalible hasta el momento y no había producido nunca normas inconstitucionales, imagínense la cantidad de normas que atentaban contra las constituciones que se han ido aprobando por los parlamentos en Europa. El legislador es el Parlamento. Se nos crea un órgano que actúa como legislador negativo. No es una expresión correcta, no debería legislar, sino que expulsa del ordenamiento aquella norma que va en contra de la Constitución. En la práctica, en la actualidad, se han convertido en tribunales que son legisladores positivos. Nuestro Tribunal Constitucional legisla a la par que el legislador, o al menos yo creo que legisla a la par que el legislador. Actualmente no existe ningún modelo se da en su pureza. Se ha producido una alteración de ambos procesos. En el caso norteamericano, aunque cualquier juez es juez de constitucionalidad, al final la unificación de doctrina se lleva a cabo por el Tribunal Supremo. En los sistemas europeos, en los sistemas europeos de control de constitucionalidad, se ha hecho a los tribunales constitucionales megatribunales, que son los que controlan no solamente la constitucionalidad de las normas o del sistema de fuentes, sino también en los estados compuestos se le atribuyen competencias para resolver conflictos entre el Estado y los órganos en los que se organiza territorialmente, o entre los órganos del Estado entre sí, o entre territorios entre sí, pero también se le atribuye la defensa de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos se da en su pureza. Y además, lo que hemos observado es que los sistemas que tradicionalmente han tenido sistemas de jurisdicción norteamericana, sobre todo en los países de Latinoamérica, donde adoptaron el modelo federal, el modelo presidencialista de los Estados Unidos, y que crearon o establecieron sistemas de control americano, terminan otorgando al Tribunal Supremo competencias en materia de constitucionalidad, o crean tribunales constitucionales especiales, como el caso de Colombia, o crean salas constitucionales en el Tribunal Supremo, como muchísimos casos, pero uno de ellos el de Venezuela. Claro, en el caso de Venezuela no les quiero contar cómo ha defendido la Constitución bolivariana. ¿Cómo es nuestro Tribunal Constitucional? ¿Qué es nuestro Tribunal Constitucional? Pues es el intérprete supremo de la Constitución. Cuidado, intérprete no quiere decir único, Nuestros tribunales ordinarios también interpretan la Constitución. Además, es independiente de los demás órganos constitucionales, es un componente fundamental de la estructura constitucional. En España ha desarrollado una labor magnífica, porque ha sido capaz de desmontar todo un sistema no democrático, y ha sido capaz de crear toda una jurisprudencia en materia de derechos y libertades, y sobre todo en materia autonómica, que nos ha llevado a la situación que tenemos en la actualidad, unido al ejercicio de algunos poderes públicos, y que solamente está sometido a la Constitución y a la ley que lo regula.
Tiene una naturaleza jurisdiccional y política. Es un órgano jurisdiccional, está compuesto por jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, que funciona por medios procedimentales, mediante un proceso previamente establecido. Sus decisiones se adoptan en la forma de sentencias, autos y providencias también, evidentemente, pero también es un órgano político. En primer lugar, es designado por los políticos. Grave error. Grave error, aunque yo también reconozco que no encuentro, si no hemos encontrado la fórmula adecuada para despolitizar al Tribunal Constitucional. Está sometido y limitado por el derecho, eso sí, es un elemento clave del Estado de Derecho, y no puede actuar a instancia de parte, sino que solamente puede actuar de oficio. Eso lo va salvando un poquito. De oficio, sino a instancia de parte. Es decir, eso lo salva un poquito. Claro, si pudiera actuar él por su propia cuenta, mal asunto. La importancia ha sido mucha. Es decir, nadie puede dudar de la importancia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional vigila el desarrollo de la Constitución, atempera la excesiva interpretación democrática. A ver, los tribunales, y el Tribunal Constitucional no puede ser menos, el derecho va mucho más despacio que la sociedad. Cuando hay un desfase total, puede ser que el derecho quede totalmente desfasado, pero también es verdad que no puede correr por encima del desarrollo social. Entonces, el desarrollo democrático, que en España ha sido rápido y ha sido vertiginoso, muchas veces ha sido atemperado por el Tribunal Constitucional. Muchas veces, también hemos visto que últimamente se sale de un poquito de madre, cuando interviene. Define los principios derivados de la Constitución, es una válvula para adaptar el derecho en el tiempo y da solución jurídica a los conflictos de poder. Esto ya entre nosotros. A la vez está creando conflictos jurídicos con el poder, o a vez está creando conflictos de poder en el ámbito jurídico. Pero vamos a ir viendo. Tribunal Constitucional, con las competencias que le atribuye nuestra Constitución, nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional, se ha situado en un pedestal por encima del resto de los poderes. El Tribunal Constitucional, con su actuación, por supuesto defiende la Constitución, pero controla todos los poderes, tanto en el ámbito político como en el ámbito territorial. Mediante al Poder Legislativo lo controla o se sitúa por encima de él a través del control de constitucionalidad. A través del recurso de amparo y mediante la resolución de conflictos de competencia se sitúa por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y controla además a las comunidades autónomas. Y la controla a través de la inconstitucionalidad, o el control de constitucionalidad controla las decisiones de los órganos ejecutivos y de los órganos parlamentarios, pero también controla resolviendo los conflictos de competencia que surgen entre el Estado y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas o incluso en materia de conflicto local, en el ámbito local. Y además controla la posibilidad de que el Estado pueda celebrar determinados tratados internacionales o determina que el Estado pueda celebrar determinados tratados internacionales. Se compone de 12 miembros, nombrados todos ellos por el rey, jefe del Estado, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Poder Judicial. Y todo el sistema de designación que gira en torno al Poder Judicial del Tribunal Constitucional produce un gran problema de posible politización o de observar posible politización o de alterar la igualdad de votos en su ser. El número par es un problema, pues porque se puede producir empate. Y en caso de empate resuelve el voto de calidad del presidente, es decir, lo que haya decidido el presidente del Tribunal Constitucional es lo que va a desempatar. Claro, esto vaya por delante que yo confío plenamente en todos los miembros del Tribunal Constitucional. Vaya por delante esa opinión mía. Llega
lo más florido en materia jurídica, lo mejor, lo más imparcial, lo más objetivo y sin presión del poder político. Vaya por delante eso. Claro, vaya por delante eso en teoría, porque en la práctica no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. En casi toda Europa, que casi todos los estados tienen un tribunal constitucional, la mayoría han vuelto a caer en este error, pero los que tienen un número impar, es decir, evita que se rompa la igualdad de votos, pero no impide la politización. Sí es verdad que el hacer depender a uno de ellos, o sea, que el voto de uno de ellos, el desempate puede ocasionar circunstancias muy especiales. Pues por contarles casos, si en España, cuando se resuelve la inconstitucionalidad de la expropiación de Ruiz Mateos, una sentencia pionera del Tribunal Constitucional o pionera de las más importantes, o cuando se resuelve la inconstitucionalidad por la reforma del Código Penal de despenalización del aborto, la primera ley del aborto, además de otras muchas cosas, resulta que hay empate y tiene que resolver el presidente del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional era un eminente jurista sobre el cual yo no pondría ninguna tacha, solo una, que había sido designado por el Gobierno, nada más. Siendo o estando convencido de que resolvió jurídicamente, siempre se le acusó de que había abonado las tesis del Gobierno. Bueno, eso es un auténtico problema. Para evitar la politización en la designación de los órganos, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial, del Congreso y del Senado, porque la del Gobierno ya sabemos cuál es, se establece un sistema de mayorías cualificadas. Se establece que se eligen por un periodo de 9 años, con lo cual no coinciden con los mandatos del resto de poderes, que además tienen que estar especialmente cualificados, deben de ser juristas de prestigio con más de 15 años de ejercicio en la profesión. Y se establece un sistema, un estatus que tiende a favorecer esto, un amplio abanico de incompatibilidades, la inviolabilidad, la inamovilidad, la irresponsabilidad y el aforamiento, pues esto solamente puede ser exigido ante el Tribunal Supremo. Y son garantías adecuadas. Lo que nos debemos de plantear es si son suficientes. Es lo que nos debemos de plantear, porque casos hay para todos. Hemos tenido magistrados recusados por determinadas circunstancias. Hemos tenido magistrados que han militado en partidos políticos. Bueno, eso casa regular, eso casa regular. Vuelvo a repetir, yo no encuentro la solución, no puedo ofrecerles una solución. Últimamente se habla de dotarles de un mandato permanente, que no dependan solamente en la designación de los poderes públicos y que ellos saben que van a estar ahí, que cuando terminen no tienen que volver a ningún lado y por lo tanto no tienen que rendirse al poder que los ha designado, y podría ser una solución, pero no es la única. Es decir, habría varias. Y les repito, y los constitucionalistas nos dedicamos mucho y hablamos mucho y criticamos mucho, pero tampoco ofrecemos las soluciones. Porque no hay, en otros países que hay otros modelos, pasa lo mismo. El Tribunal Constitucional además tiene un abanico de competencias impresionante. Tiene atribuida la capacidad para determinar su propia capacidad o su propia competencia. Él puede decidir cuándo es o no competente para resolver un asunto. Se autoorganiza, decide si se admiten o no los recursos. Sí es verdad que últimamente, sobre todo en materia de amparo, se han establecido unos criterios mucho más objetivos, pero sobre todo para evitar que tenga un número de asuntos tan grande. Tiene autonomía presupuestaria, autonomía reglamentaria y controla la constitucionalidad a través de el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso previo de inconstitucionalidad
frente a tratados internacionales, y aquí falta el recurso previo de inconstitucionalidad en materia de estatutos de autonomía. Una competencia que tuvo, que se le quitó y que se le ha vuelto a otorgar. Se le ha vuelto a otorgar por consenso de los dos grandes partidos hasta ahora, pero que altera también un poquito el principio democrático, el principio parlamentario, porque se les permite, al Tribunal Constitucional se le permite que determine la inconstitucionalidad antes de la aprobación definitiva, con lo cual se puede estar privando al Parlamento de la capacidad de deliberar, de decidir, de votar y finalmente de llegar a un consenso determinado. Por eso algunos, yo en concreto soy especialmente contrario al recurso previo de inconstitucionalidad. Eso no quiere decir que no pueda ser válido en muchas circunstancias y que seguramente con un recurso previo de inconstitucionalidad, pues determinados territorios no habrían llegado donde han llegado porque se hubiera parado todo antes. ¿Saben ustedes por qué surge esto de quitar el recurso previo de inconstitucionalidad? Cuando se está debatiendo, o sea, cuando se plantea un recurso previo a la ley del aborto, la primera ley del aborto, el Tribunal Constitucional actuó como un legislador positivo puro y duro. Le dijo al Parlamento, o le dijo al Gobierno: esta ley, tal y como está contemplada, es inconstitucional. Este proyecto de ley, perdón. Pero si dijera esto, esto y esto, sería constitucional. Claro, el Gobierno lo tuvo muy fácil. Le dijo al Gobierno lo que tenía que hacer, y eso no puede hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional protege los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. La competencia muy importante que ahora se ha reducido estableciendo determinados criterios de objetividad o de objetivación constitucional, porque el volumen de trabajo que tenía el Tribunal Constitucional era especialmente desbordante. Ha llegado a tener 13.000 asuntos en un año en materia de amparo, por violación sobre todo del artículo 14 y del artículo 24, algunos más, pero sobre todo esos. Y el Tribunal Constitucional ha tardado años en resolver violaciones de derechos fundamentales y ha sido condenado por Europa, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha condenado a España porque el Tribunal Constitucional español está lesionando derechos fundamentales, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y ejerce el control, la resolución de conflictos, cuando el Estado se enfrenta a una comunidad autónoma, o una comunidad autónoma frente al Estado, o dos comunidades autónomas, o cuando varios órganos constitucionales se enfrentan entre sí, puede resolver los conflictos de atribuciones. Ahí tienen, porque no quiero extenderme mucho más, porque quiero hablarles de otros temas, cómo se compone, o sea, quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad, puesto que nuestro Tribunal Constitucional es intérprete supremo, pero nuestra Constitución, nuestro sistema ha permitido que los jueces puedan ejercer una especie de control de constitucionalidad por vía indirecta. Todo este tipo de normas es objeto de control de inconstitucionalidad. Todo este tipo de normas. Estatutos de autonomía, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos legislativos, tratados internacionales, reglamentos de las cámaras, de las Cortes Generales, leyes, actos y disposiciones con fuerza de ley de la comunidad autónoma, reglamentos de las asambleas legislativas de la comunidad autónoma. Es decir, el control sobre toda la legislación, sobre normas con rango de ley que provienen del Gobierno, establece un bloque de constitucionalidad, además, muy amplio para verificar la constitucionalidad de todos los actos. Y en la cuestión, lo que dice la ley orgánica y la Constitución es que cuando un juez tenga que dictar una resolución, aplicar una ley que sea necesaria para el fallo y observe dudas de inconstitucionalidad, planteará la cuestión, hará un juicio de relevancia y lo remitirá al Tribunal Constitucional. Las sentencias de inconstitucionalidad frente a las de amparo, que tienen efectos interpares, estas tienen valor de cosa juzgada, se publicarán en el BOE junto con los votos particulares. Cuando ustedes vayan avanzando
en los estudios del derecho, y si alguna vez leen sentencias del Tribunal Constitucional, que deben de leer, verán como muchas veces son mucho más jugosos los votos particulares que las propias sentencias. Y vinculan a todos los poderes públicos y tienen plenos efectos frente a todos. Y además corrigen la jurisprudencia de los tribunales. De hecho, se produce uno de los grandes conflictos que tiene la justicia constitucional, es que a través de los procedimientos de control de constitucionalidad o de amparo se produce un enfrentamiento entre el Poder Judicial puro y duro y la jurisdicción constitucional. Uno de los grandes problemas que ya puso de manifiesto Pérez Royo, pero ya se había puesto de manifiesto antes, es el enfrentamiento entre los grandes titanes en materia constitucional y en materia jurisdiccional. Bueno, hasta aquí, esto sería más o menos, bueno, lo que pueden leer en cualquier manual sobre justicia constitucional. Seguramente los manuales serán mucho más asépticos que yo, con toda seguridad, y es una visión general de lo que es el control de constitucionalidad, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Interpretar la Constitución. La Constitución, el Tribunal es el máximo intérprete, no único, pero sí el máximo intérprete, y lo que él decida afecta al resto de poderes y nos afecta a todos los ciudadanos. Cuando el Tribunal Constitucional interpreta, recurre a diversos criterios interpretativos que ustedes estudiarán más adelante, yo solamente les voy a hablar, pero para hablarles de algunos casos que a mí me resultan especialmente curiosos. ¿Qué criterios utiliza el Tribunal Constitucional para interpretar? ¿Qué criterios debe utilizar? Porque el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución con criterios constitucionales, o debe ser así. Su parámetro es la Constitución. Interpreta la Constitución e interpreta las normas sobre la adaptación a la Constitución. Utiliza muchos criterios. Criterio gramatical, ¿qué es lo que dice la letra de la Constitución? ¿Qué dice un precepto determinado? Eso lo hemos visto mucho. Yo les hablo de los casos a los que me dedico, pero cuando se ha recurrido la ley de extranjería, el Tribunal Constitucional, cuando se les privaba del ejercicio de algunos derechos de los cuales eran titulares a los inmigrantes que no estaban en situación de regularidad, el Tribunal Constitucional ha dicho no. Cuando la Constitución dice todos, lo que dice la Constitución es lo que vale. Cuando la Constitución dice todos tienen derecho, no se puede limitar ese derecho porque estén o no regularizados o tengan su situación administrativa regularizada. O decía, cuando la Constitución dice se reconoce o se garantiza, lo hace con carácter tan abierto que se extiende a todos. Y otra cosa es cuando la Constitución habla de los españoles. Bueno, esos derechos solo los tienen en principio los españoles y se pueden extender o no a los extranjeros, pero en principio la Constitución los limita a los españoles. Los españoles son iguales ante la ley. La Constitución no dice que los españoles y los extranjeros sean iguales ante la ley. La ley puede extender la igualdad, pero no lo dice la Constitución. Pero en algunos otros casos sí. También utiliza criterios sistemáticos de dónde están situados. No es igual dónde esté situado un precepto. O al menos no debería ser igual. La Constitución tiene una sistemática. ¿Vale? También utiliza criterios teleológicos. ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que quería el constituyente cuando fijó esos principios? Los elementos históricos o criterios históricos. ¿Cómo se ha regulado una institución históricamente en un país? O otros instrumentos o criterios de la lógica, es decir, el sentido que tiene, o genéticos, cómo han surgido, cómo se ha desarrollado legislativamente un determinado principio. Pero sobre todo es la Constitución como norma suprema y el contenido constitucional. Y el contenido constitucional, que es mucho, muy amplio, pero una Constitución es sobre todo sus derechos. Y previa a sus derechos son sus valores y sus principios. La Constitución hay que interpretarla de acuerdo al principio de dignidad del ser humano, el valor igualdad, el valor justicia, el valor libertad, el valor pluralismo político y luego todos los principios que establece la Constitución en el título preliminar y en otros títulos más adelante. Cuando no se utilizan adecuadamente esos criterios,
la interpretación no es una interpretación adecuada a la Constitución, o no se interpreta la Constitución conforme a criterios constitucionales. La Constitución es una unidad de sentido en el que cada precepto adquiere su importancia y su sentido en relación a otro precepto. Cuando la Constitución establece un sistema de derechos y libertades, está ordenando cómo tiene que actuar el poder. Y el poder tiene que actuar siempre, garantizando, defendiendo, protegiendo y promoviendo estos derechos y libertades y estos principios. Y eso la Constitución lo tiene muy claro. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, o los poderes públicos tienen que promover la libertad y la igualdad para que los individuos o los ciudadanos o los grupos en que se integran seamos iguales y libres, etcétera, etcétera. Esos son criterios a los que tiene que tender siempre el Tribunal Constitucional. Y a esos criterios ha tendido habitualmente el Tribunal Constitucional. Es verdad, es decir, la mayoría de las ocasiones el Tribunal Constitucional resuelve con esos criterios. Y cuando el Tribunal Constitucional resuelve, tiene que resolver de acuerdo a determinadas o a determinado canon de constitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional tendrá que dictar unas resoluciones ponderando los elementos o los intereses en conflicto, los valores o los derechos en conflicto, actuando de manera racional, razonable y proporcional. Es decir, hay que poner en una balanza el bien jurídico que se pretende salvar y el daño que se va a producir. Esto se produce sobre todo en materia de derechos. Es decir, restringir un derecho es algo tan grave, que no toda limitación está permitida. Solo está permitida aquella que responde a la Constitución, a principios y valores constitucionales y que tiene una legitimidad determinada. Y debe ser proporcional. Estos serían los criterios que el Tribunal Constitucional debe adoptar y son los que adopta habitualmente. Claro, luego vemos en otros determinadas actuaciones en las que el Tribunal Constitucional se pasa esto por encima de la cabeza y resuelve y dice cosas tan raras como ¿qué es lo que tiene que decir una ley para que sea inconstitucional, para que sea constitucional? Pero dicta sentencias que, interpretando la Constitución, las llamadas sentencias interpretativas, son muy variadas y de mucha naturaleza, lo que está haciendo es reconducir la forma del ejercicio del poder político. Y además lo está haciendo algunas veces en beneficio de un determinado detentor del poder o de un signo determinado de forma de ejercer el poder. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. O dicta sentencias de mera inconstitucionalidad. Dice que una norma es inconstitucional, pero que no puede declarar su nulidad. Y yo le doy vueltas, de verdad, y está aceptado por la doctrina. Pero la Constitución dice que una norma inconstitucional será nula. El Tribunal Constitucional dice, no, puede ser inconstitucional y no se puede declarar su nulidad porque se puede producir un perjuicio mayor o una laguna. No, mire usted, la Constitución es una norma directamente aplicable. Es directamente aplicable. El que no esté regulado un derecho no implica que se pueda ejercer, porque está contenido en la Constitución. Un derecho fundamental. Y con esto ya les prometo que termino, les hablo de dos sentencias muy curiosas. Una se dicta en el año 2012, una sentencia por la que se resuelve la constitucionalidad de la modificación del Código Civil en materia de matrimonio. O lo que es lo mismo, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue objeto de recurso de inconstitucionalidad y, bueno, fue objeto de una sentencia en la que el tribunal recurre, a mi entender, y no porque yo no esté a favor de lo que dice, sino no estoy a favor del criterio, utiliza una interpretación evolutiva de la Constitución y dice, la Constitución es un árbol vivo que tiene que adaptarse a la realidad. Bueno, y yo no dudo de eso. Y sí es cierto que la realidad española, desde el año 78, en que se aprueba la Constitución, hasta el año que se aprueba, no me acuerdo ahora mismo si fue en 2008, cuando se aprueba la ley
que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La sociedad ha cambiado profundamente. España no es la misma, España ha aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo casi perfectamente, hoy lo tenemos totalmente asumido, ¿eh? Pero imagínense que ese mismo criterio se aplicara al supuesto contrario. La sociedad española no ha evolucionado para bien, o de una manera más abierta, más pro derechos, ¿no? Sino ha involucionado. Esa misma interpretación nos valdría para decir, bueno, pues este derecho que se reconocía en el año 78 y sobre el cual no hay ningún problema, no hay ninguna duda, ahora no está bien ejercerlo. No, mire usted, hay otros criterios. El Tribunal Constitucional puede recurrir a otros criterios para resolver esa sentencia. A otros criterios. Para determinar si un hombre y una mujer pueden casarse, o si dos hombres pueden casarse igual que un hombre y una mujer, puede acudir a otros muchos criterios. Al criterio gramatical, en primer lugar, porque la Constitución española no lo prohíbe. No lo permite, pero no lo prohíbe. Ustedes van a Latinoamérica, en la República Dominicana, la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso lo dice la Constitución. Por lo tanto, ahí está. No tendría cabida. Pero en España lo que dice es: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad. Evidentemente, en el año 78, ustedes pensarán que nadie pensaba que dos hombres o dos mujeres pudieran contraer matrimonio. Pero deja la puerta abierta gramaticalmente, porque no está prohibido. Pero sobre todo hay otros elementos interpretativos. El valor igualdad. El valor igualdad. Muy importante. Y el principio de la igualdad real y efectiva del artículo 9. Y podía haber sido utilizado como criterios interpretativos. También el Tribunal Constitucional pudiera haber adoptado la resolución de decir es inconstitucional. Bueno, y ahí nos quedamos, ¿eh? Pero claro, es que lo de que la Constitución no es un árbol vivo, bueno, es vivo pero regular. Porque puede ir para adelante pero puede ir para atrás, ¿eh? Y lo que antes estaba permitido, ahora no permitirlo. No, eso no vale, porque los derechos son progresivos, ¿eh? Es una interpretación un poco curiosa. Les cuento un último caso que a mí también me llamó la atención, ¿eh? Una sentencia del año 2015 que tiene su origen en una sentencia de 2014 en la que el Tribunal Constitucional recurre como criterio, como parámetro de constitucionalidad, a la crisis económica. No pondera, no utiliza la proporcionalidad ni la racionalidad, sino que dice que, por motivos económicos, el Gobierno puede dictar medidas que afectan, en este caso afectan, al artículo 35, derecho al trabajo, al artículo 37, la negociación colectiva, y de paso al artículo 28, que este es fundamental, la libertad sindical o la actividad sindical. Bueno, es sobre la reforma de los convenios colectivos, etcétera, etcétera, y los salarios de tramitación. Pero lo que me llama la atención es que recurre a criterios que no han tenido cabida hasta ahora. Bueno, espero no haber sido especialmente rollo, espero que les haya interesado al menos. Si alguien quiere preguntar algo, tenemos un poquito tiempo, y muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Ya es la hora de irnos o...? Vale. Yo no he entendido lo que hemos dicho, que existe una frase que decía que el Tribunal Constitucional legisla la parte legisladora. Bueno, sí lo has explicado, pero no entiendo, es como si el Tribunal Constitucional no tuviera límites. Tiene límites. La Constitución y su propia ley orgánica, límites formales. Ahora, en su actuación, sus competencias son tan amplias que le permite adoptar determinadas resoluciones cuya constitucionalidad puede ser dudosa. Cuando el Tribunal Constitucional, sobre todo con el recurso previo, está diciendo la norma, si dijera esto, si regulara esto de esta manera, si dijera que, en el caso del aborto, por ejemplo, que en vez de con un médico no es suficiente para determinar, hablo de una ley de aborto muy antigua, sino que tienen que ser 2 médicos, o 3 médicos, o 4 especialistas, o un médico y un psicólogo, o 3 psicólogos y 4, lo que quiera,
Claro, lo que le está diciendo es al legislador lo que tiene que hacer. Entonces sí se convierte en un legislador activo. Y en caso de que el Tribunal Constitucional, que sería un poco así, pero bueno, hiciera o diera permiso a una ley que claramente es inconstitucional, no habría forma de... Porque eso de decir que sí a que una constitución internacional con la Unión Europea a mí me parece un poco inconstitucional porque estaría como... Bueno, sobre la globalización y el concepto de constitución abierta o de Estado abierto, seguramente el profesor José Luis García Guerrero les puede hablar mucho más que yo, que es lo que a eso tendemos. No, el Tribunal Constitucional puede dictar sentencias en las que reconoce la constitucionalidad o declara inconstitucional ideas que nosotros consideramos que no tienen razón. Bueno, pero el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, por ahora. A nosotros nos queda el derecho al pataleo, es lo que yo he hecho aquí. Al final, yo me subo y critico. Publico un artículo y critico. Escribo un libro y puedo criticar. Pero lo que dice el Tribunal Constitucional, porque está legitimado, porque pensamos en que pensamos, y son así la mayoría de los casos, que son imparciales, objetivos, y que lo mejor llega al Tribunal Constitucional. Por ahí tenían, y ya el profesor José Luis García Guerrero. Sí. El hecho de que el Tribunal Constitucional no pueda actuar de oficio y tampoco pueda, aquí en España, examinar las leyes a priori antes de que entren en vigor, cosa que en otros ordenamientos sí pasa, sería tanta locura que el Tribunal Constitucional hiciese ese control a priori, porque muchas veces entra una ley en vigor, se declara constitucional y como esta declaración no tiene efecto retroactivo, Claro. todas las sentencias que se han dictado con esa ley, la gente que las ha sentido se las tiene que poner. Entonces, Bueno. en materia de que el Tribunal Constitucional estaría más cargado de trabajo es evidente, pero... Sí, pero que el Tribunal Constitucional pueda actuar de oficio es un peligro. Es un peligro porque la forma de designación o los intereses políticos en juego pueden ser muy grandes. Claro, ustedes, si leen la prensa o oyen el mundo, oyen radio o ven la televisión, creo que sí, cuando se dicta una resolución del Tribunal Constitucional es injusto, muchas veces es injusto, pero la noticia que nos llega es el sector progresivo o el sector conservador del Tribunal Constitucional ha dictado o ha triunfado. Eso no es justo porque todo el mundo, que decir, se producen pasos o saltos de un sector a otro. Pero claro, lo que sí sabemos es quién ha designado a un magistrado y quién ha designado a otro. No les cuento los entresijos para designarlos porque entonces esto ya es... Ahí ya nos vamos. Porque claro, es que los partidos políticos negocian las cuotas que le corresponden. Pero si los dejáramos actuar de oficio, eso sería un peligro. Es para pensárselo. Yo, desde luego, soy totalmente contrario. Es lo poquito que nos queda. Es lo poquito que nos queda, claro. La ley establece que el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, 50 diputados o 50 senadores, que es decir, que hasta ahora tenemos grupos parlamentarios con un número amplio de diputados o de senadores, pero con mucha fragmentación se podría dar el caso de que no tuvieran senadores suficientes o diputados suficientes, con lo cual ya tendrían que pactar con otros diputados o con otros senadores para presentar un recurso de inconstitucionalidad, y eso es lo que permite que no se actúe por intereses puramente políticos, porque si ustedes ven lo que se recurre de inconstitucionalidad son las principales leyes. Claro, hay muchas más que no conocemos, pero un gobierno, el que sea, aprueba una ley, sobre todo en materia de derechos, y eso inmediatamente es declarado, o sea, se recurre de inconstitucionalidad. Es un arma política que se resuelve a los 4 o 5 años, ya ni siquiera está gobernando ese. Pero cuando se resuelve, se le dice, ¿ves cómo te decía yo que esto era inconstitucional? No respetan los derechos. Es decir, se utiliza como arma política. No les quiero contar la última reforma del Tribunal Constitucional. Claro, elimina al Tribunal Constitucional como órgano de jurisdicción constitucional y lo convierte en un órgano de jurisdicción contencioso-administrativa. Así, tal cual, o por lo menos es lo que yo pienso. Y eso es complicado. Pues muchas gracias.